Bueno, buenos días. Gracias a todos los que estáis aquí y por estar participando en este seminario, y también gracias a Pilar, al presidente de la Academia y al resto de ponentes que participaron aquí para apurrirnos todos esos conocimientos que tienen. Bueno, llevamos desde ayer dependiendo de las experiencias y de los modelos, de las políticas de normalización que se hicieron en otros territorios, y también haciendo un repaso de lo que se hizo en Asturias hasta ahora. Y ahora entendemos que ya también el momento de que falen los partidos políticos, porque tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina, falta poco más de un mes para que haya que votar, y nosotros queremos mirar al futuro positivo, como bien decía también antes el presidente de la Academia. La viniente legislatura puede ser la legislatura de la oficialidad, vamos a trabajar por ello, y por ese motivo tenemos sentados aquí a los partidos que pues están dispuestos, que lleven la oficialidad en el programa electoral y que están dispuestos a sentarse a hablar para negociarla. Voy a presentarlo. Estaba con nos Mariluz Pontor, que es secretaria de Educación, Universidades y Política y Normalización Lingüística de la FSA PSOE. Está con nos también Xune Lipe, que es candidato de Podemos Asturias a las próximas elecciones autonómicas. Está con nosotros Elsa Suárez, que es concejala de Cultura en el Concello Grau, y está con nosotros también José Suárez Arias Cachero, felechosa para todos, que es vicesecretario de Estrategia y Innovación de Foro Asturias. Y si os parece, como tenemos poco tiempo para todo lo que tenemos que hablar, vamos a ir empezando, si os parece, para que todos sentaméis y acabéis en un turno. Vamos a intentar hacerlo así. Y lo que queremos hacer en primer lugar es hablar de cuál es el modelo de oficialidad que va a llevar cada partido o que va a defender cada partido en nuestros programas electorales. Si te parece, Felechosa, empezamos por ti. ¿Cómo va a llevar Foro la oficialidad en el programa electoral? ¿Cuál es vuestro modelo? Bueno, primero... Creo que tienes que prender ahí. Ahí. Primero quería hacer unas consideraciones previas. La primera, agradecemos que haya agua de Felechosa en la mesa, porque siempre se siente uno más en casa, ¿no? O sea, más que tócame entamar con el debate, ¿no? A ver, y otra cuestión, agradecer a Iniciativa polo Asturiano que entame estes xornais e a la universidad que las acuella, ¿no? E quería facer una reflexión, primero de todo, que é a siguiente. Este é probablemente un de los debates importantes que tiene que darse en Asturias, que tiene en lo que va de siglo, tiene parada la reforma del Estatuto, que hay una necesidad importante para Asturias en el marco del encaje en la configuración constitucional en el Estado español. Y lleváis 2 días aquí con el debate y no hay una línea en los medios de comunicación masivos en Asturias. Los mismos medios que pueden dar 2 fuelles a una carta al director con cualquier barbaridad filológica, xurídica o legal y que o que recuellen con una cantidad de espacio posiciones extremistas que enfoquen a los defensores del asturiano como los destinatarios de las políticas de odio. Y eso quiero que seamos conscientes también de que eso está pasando en Asturias, en cómo los medios de comunicación ignoren la problemática y el debate. Entonces, felicitamos por poner esto en el contexto que tiene que ser y abrir este tipo de debates. A ver, desde nuestra opinión, el asturiano está a tiempo de llegar para resolver en el marco legal que corresponde el problema que tenemos los asturianos, el conflicto lingüístico que tenemos en Asturias. Y al mismo tiempo llegamos 40 años tarde, porque las otras lenguas españoles algamaron los estatus legales que están contemplados en el artículo 3 de la Constitución en los años 80 del siglo pasado, ¿no? Entonces, esto tiene consecuencias.
hay responsables de haber llegado tarde. Y hay consecuencias, algunas positivas y otras negativas. Consecuencias positivas, que tenemos la experiencia de lo que se hizo en otras comunidades que tienen lenguas propias. Estuvimos viéndolo en estos días y eso permítenos aprender de los errores. Tenemos una curva de aprendizaje más pequeña que tuvieron otros para hacer eso. Consecuencias negativas, que hay en cono social, que hay un debate en la sociedad asturiana, entamado por quien fuere, pero hay un debate que fai que haya asturianos y asturianas que tienen miedo de la oficialidad y que compraron un cuento o un relato contra la oficialidad y ese miedo refleja en este debate que estamos solo 4 de los 6 o 7 partidos que tienen posibilidades reales de entrar en la Xunta General dentro de un mes. Entonces, eso condiciona, al mismo de ver, el modelo que tenemos que plantear para que baje ese encono social y garanticemos la posibilidad de que el marco legal del asturiano, que la oficialidad que tenga que tener el asturiano, sea positiva y arregle más problemas que los que pueda generar por ese debate social. Entonces, la nuestra propuesta, partiendo de que Foro Asturias y un partido liberal, la nuestra propuesta parte primero de la premisa de defensa de derechos. Es decir, el asturiano tiene que tener una situación en que garanticemos el derecho de uso con todos los efectos legales y jurídicos para cualquier falante de asturiano que lo quiera usar el asturiano en cualquier espacio que lo quiera usar. Esa es la primera premisa. Al mismo tiempo, tiene que garantizarse la voluntariedad del derecho a no usarlo porque no lo quiera usar, bien porque no conoce al asturiano o porque sencillamente no quiera falar asturiano aunque lo conozca. Para nosotros, en Foro Asturias, son las dos claves, esa es la nuestra oficialidad, son las dos claves que son importantes, porque solo con esas claves podemos salvar el asturiano como patrimonio y sacarlo del debate político, convertirlo en una cuestión de derechos, en una cuestión de patrimonio y sacarlo del debate político. Quiero decir con esto, para nosotros el debate es ahora mismo una cuestión de derechos. La intensidad de la inversión que haga un gobierno, de las políticas públicas, de lo que fuere, esa es una cuestión que estará condicionada en cada momento por los resultados de las elecciones que pueda haber y de lo que los ciudadanos quieran hacer, o los partidos que representen a los ciudadanos con los presupuestos del Principado de Asturias, porque también es una cuestión económica. Para garantizar esa cuestión de derechos, como nosotros la proponemos, aparte de garantizar el derecho de uso y de garantizar la voluntariedad, nosotros vamos a proponer que el desarrollo de la ley de oficialidad, la que venga después de que la oficialidad pueda recogerse en el estatuto, tenga la misma mayoría reforzada que tiene la reforma del estatuto, que son los famosos 27 votos del Parlamento. Entonces, hubo muchas ocasiones, y quiero decirlo, todos los presidentes socialistas, después de Pedro de Silva, tuvieron en su mano más de 27 votos para hacer esta reforma. Todos. Vigil, Trevín, Areces y Javier Fernández tuvieron en el Parlamento configuraciones de 27, 28, 29 y 30 votos en todas las legislaturas, en la mayoría de las legislaturas que tuvieron. Y si alguien quiere conocer los datos, téngolos aquí, que no estoy falando sin datos. Entonces, la cuestión es que para nosotros el modelo básase desde una perspectiva de derechos, y cierro con esto, derecho a usarlo con plenas garantías jurídicas,
que si vas a unha notaría, que si queres facer la declaración de la renta, que si queres falar con la administración, puedas facelo en asturiano. O sea, en todos los aspectos, igual que cualquier otra lingua española que sea oficial, que hai unes cuantes. E al mesmo tiempo, e isto é el modelo diferencial respecto a outros sistemas de oficialidad, tener más cuidado en el garantizar el derecho de voluntariedad para quien non quiera meterse en eso. Ponerse a falar asturiano ou usarlo en los contextos que quiera, y eso salvará el patrimonio imprescindible para la identidad y para la cultura asturiana que es la lengua, y desde nuestro punto de vista sacaríalo del debate político. Bueno, gracias. Elsa, si te parece, continúes tú. Sí, bueno, muy buenas. Gracias lo primero por la invitación. Ya me presentaron, soy Elsa, vengo de la política local, nada que ver con los mis compañeros, que y un poco diferente nos concellos cómo se puede plantear todo, pero bueno, estoy aquí para representar a Izquierda Unida, así que bueno, voy a contar un poco lo que pensamos desde el partido, ¿no? Ayer mismo tuvimos 3 modelos, bueno, gracias a iniciativa por toda la organización, porque fue interesante todo lo que pudimos aprender ayer aquí, y tuvimos 3 modelos distintos de oficialidad, pero a la vez muy asemejados entre sí, y que nos tienen que servirnos, claro, de modelo. Lo que se viene diciendo todo este tiempo, y es que al llegar 40 años tarde pues tenemos esas experiencias de los compañeros, ¿no? Y lo que quedó claro aquí ayer y es que tenemos que buscar el mayor consenso político y social, eso tenemos que tener todos claro, y además quedóme con una frase de Riaño que acaba de hacer, de que el modelo de asturiano tiene que ser posible, realista e inteligente, y no puedo estar más de acuerdo con él en esto. Entonces entendemos desde el partido que hay que tener en cuenta, obviamente, la situación sociolingüística de Asturias, muy distinta en muchos casos a les de Galicia, País Vasco o Comunidad Valenciana que tuvieron aquí, aunque bueno, asemejadas en otras partes, pero lo que nos contaban ayer, ¿no? Y es que la clave está en modificar el estatuto y que aparezca la oficialidad. Falaban aquí de faer marcha una vez que consigamos eso, y es lo que tenemos que intentar lograr, ¿no? Bueno, somos 4 partidos aquí, pero es que somos muchos más que en otras ocasiones, ¿no? Entonces hay que aprovechar que 4 de los que van a estar, bueno, esperamos que todos tengamos representación, y que todos los que van a estar en el Parlamento asturiano de aquí en un mes, pues vamos a estar por labor, ¿no? de aprobar ese cambio de estatuto y lograr esa oficialidad. Entonces, lo que nos quedó claro también aquí ayer, y es que una vez que se alcance esa oficialidad, tenemos que sentarnos, ¿no? con los expertos, con Iniciativa Polo Asturiano, con la Academia de la Lingua, con la Xunta por la Defensa de la Lingua, y como políticos deixarnos asesorar. Eso está claro, ¿no? No tenemos por qué ser nosotros expertos de qué modelo y el mejor para Asturias, y tenemos que escuchar siempre ese consenso de todas las entidades y de toda la comunidad asturiana, y ese es lo que nosotros planteamos. Gracias. Gracias, Elsa. Si te parece, Xune, continúa tú falarnos un poco de cómo ve la oficialidad Podemos Asturias. Esa es la otra cuestión que queremos dejar claros. O se tienen o no se tienen. 27 diputados y diputadas deciden en el Parlamento asturiano el desarrollo de una ley de oficialidad que va a afectar a un derecho cívico individual mío, yo a eso niégome. Y así nos llevamos 40 y pico años con un estatuto de mínimos y con unas condiciones impuestas que nos llevaron hasta aquí.
Sobre los responsables de que non haya oficialidade nestes 40 años, yo creo que está claro. Yo creo que está claro. Creo que está moi claro. E é a Federación Socialista Asturiana. Sobre que non haya oficialidade cando parecía que estábamos llegando a la meta, creo que está moi claro tamén. E é fora Asturias. Entre outras cosas, condicionando a la oficialidade a unha estación intermodal en Xixón, que foi a primeira propuesta que fixeron. E yo creo que foi unha oportunidade perdida histórica la que tuvimos, histórica, moi difícil. Tenemos que, non quiero ser pesimista, pero que se vuelva a lograr esa coyuntura que se dio na anterior legislatura de tener esos 27, que al final non había 27, e era mentira que non los había, diputados e diputadas al favor de la oficialidade. Creo que tenemos que empezar, polo menos para outra legislatura máis, a empezar a falar de que política lingüística queremos en sin oficialidade, porque é moi difícil que se vuelva a dar, por unha circunstancia, además, porque el nuestro estatuto, a diferencia de otros, non se vota. El nuestro estatuto, quien lo voten son les Cortes madrilanes. Y ya tenemos la experiencia de como foi a primeira vez que enviamos un texto onde se recollía que el bable daquella e era a lingua propia de Asturias e como vieno de Madrid. Val? Aí tamén hai responsables. Aí tamén hai responsables. Por eso digo que se queréis podemos falar del modelo de oficialidade, el que proponemos nos, vuelvo a repetir, que lle en sin adxetivos e en sin cuantificaciones, pero después los modelos desarrollense a través de una ley de oficialidad que pueden ser muchos. El de Miranda del Douro, non, y una oficialidad fake, la de Miranda del Douro. Por mucho que aquí nos pongamos medallas de que el asturiano es oficial en Portugal, y una oficialidad fake. A lo mejor tenemos que empezar a pensar en un, digo para los próximos 4 años, en una situación, en un contexto como el de Bretaña. Y dígolo porque yo toco mucho por allí y fui viendo cómo en estos 30 y pico años que llevamos tocando, la lingua bretona empezó a ser presente. Y en el Estado francés no hay oficialidad. Y la oficina de la lingua bretona depende del Ministerio de Cultura francés, no de ninguna institución, porque no tienen un órgano político autonómico de representación en Bretaña. Por eso digo que son cosas que hay que ponerse en serio si queremos hacer este tipo de valoraciones. Oficialidad, por supuesto que sí, pero tenemos que empezar a ver en un contexto, por lo menos, para una temporada, para unos 4 años, si no más, de qué política lingüística queremos en ese contexto en oficialidad. Y después, si queréis, podemos entrar en ese modelo de política lingüística que queremos, sobre el que nos y yo particularmente y el equipo que trabajamos dentro de la organización con los temas lingüísticos y culturales tenemos pues, bueno, varias consideraciones que hacer también sobre la política lingüística que se viene haciendo hasta ahora, ¿no? Una política, y con esto acabo por lanzar un poco las ideas, fuerza que queríamos transmitir, una política lingüística que hasta ahora foi miedosa, pacata, curtia y pensando siempre en lo que diría la derecha, siempre. Una política lingüística condicionada por la derecha, por lo que quería en la derecha, por el miedo de los gobernantes de Asturias hasta ahora a hacer cualquier tipo de política lingüística realmente efectiva. Y en sin oficialidad pueden hacerse milenta cosas. Llenósenos la boca con esos lletres de la oficialidad en esta legislatura sobremanera a determinados partidos, a determinado partido, pero non hai unha lei, non hai un reglamento que, por exemplo, desenvolva a lei de uso, non hai un convenio marco que na RTPA fixe de unha vez por todas cuál tiene que ser el porcentaje y la manera de utilización del asturiano y del gallego asturiano na súa parrilla, que son dos cuestiones fundamentales, ¿no? Fundamentales. Entonces, sencillamente, non quiero parecer aquí o que vengan sin dormir y por eso estoy de basión y tal, pero
pero creo que hay que ser realista. Hay que ser realista. Si queremos cambiar la realidad, tenemos que ver la realidad que hai, la de verdad. Non facenos castillos nel aire e la oficialidade del próxima legislatura e tal. Sencillamente, va a estar fastidiado. Entón, hai que pensar en ese plan B que queremos facer con les lingües del país en esa legislatura col contexto que se va a dar. Sí, brevemente, por favor. Xune non respetou os 2 minutos, vale? E fizo unha alusión. Eu non venía con ganes de tener ningún tipo de pelea aquí. Xune debe confundirme con Rafa Palacios para ponerse con esa agresividad aquí con esto. Quiero decir 2 cosas que yo llamo el progresismo gourmet. Ahora resulta que la oficialidad no la tenemos por voto de Adrián Pomares. Y voy a contar algunas cosas del progresismo gourmet sobre la oficialidad y sobre el asturiano. En esta legislatura, llevamos 4 años de un gobierno en Madrid en el que estáis los 3 partidos que estáis aquí conmigo, que non foi capaz, non foi quen a dar un paso con la especialidad docente, que depende del gobierno de Madrid. Los 3 partidos, con 200 interinos sin resolver el tema y sin dar un paso. Los 3, cuando hay muchas cosas que se podían hacer desde el gobierno de Madrid si hubiera voluntad política, como se está demostrando para otras lleis. Segundo, en el 2007, Rafa Palacios, que está hoy en Podemos, e Izquierda Xunida, fueron a unas elecciones asegurando que sin oficialidad no habría acuerdo de gobierno y gobernaron con Areces sin oficialidad y divan el programa. Aquí lecciones de ese tipo les xustes. Y como os decía antes, el Partido Socialista entre el 2015 y el 2019 tuvo 28 votos. Pero nadie forzó al Partido Socialista desde la izquierda a que se moviera nada en favor de la oficialidad. Areces tuvo 30 votos posibles si el Partido Socialista hubiera querido en la legislatura del 99 al 2003. Y Vigil y Trevín tuvo del 91 al 95. Y Vigil firmando en los meses de la extrema derecha contra el asturiano. Entonces, a ver, un poco de cuidado, que se ponga en duda cuál es la voluntad nuestra por parte de quienes desde el Gobierno de Madrid no están moviendo un res por la especialidad docente o tienen una historia en la cual fallaron a la oficialidad, yo no voy a aceptarlo ni en este debate ni en ningún otro. Ni desde el punto de vista personal ni desde el punto de vista de Foro Asturias. Queda claro, si vos parece, porque esto al final, quiero decir, no estamos aquí, yo voy a respetar siempre, podéis decir lo que queráis, pero no estamos aquí para hablar de lo que pasó, entiendo que respondas y tal, pero bueno, yo creo que tenemos que seguir con el debate y vamos a sentir a Mariluz, si te parece, para hablarnos del modelo de oficialidad que defiende ahora la FSA. Yo vengo con una noticia muy prestosa y además yo creo que ya casi primicia, porque en unos días vamos a tener, desde el Gobierno de Asturias, va a decir que tenemos ya la oficialidad, que el Gobierno de Asturias ya puede rubricar aquí la oficialidad del asturiano. Qué guapo sería eso. Y eso podría ser una realidad. Y siéntalo mucho, porque, claro, a veces uno no quiere falar de lo que pasó. Y lo que pasó es que la derecha asturiana bloqueó las oportunidades de reforma del Estatuto del Asturiano, incluyendo la oficialidad. Esto es lo que pasó. La principal aportación parece que es siempre bloquear pues eso, cualquier avance en los derechos y, como no, en los derechos lingüísticos. Esto fue una oportunidad perdida, estoy de acuerdo con Xune, fue una oportunidad perdida. Yo creí a Foro, toda la gente que estaba conmigo, yo tenía mucha ilusión, pero no solo fui yo la que tenía mucha ilusión. Muchos docentes abérense a mí y dícenme, qué pena, ¿cómo pudo pasar eso?
Pues pudo pasar eso porque nos faltaba el 27, ese 27, diputado y disputado, ese 27 que nos engañó a todos. Porque ya era el momento de estar con esos derechos, que me parece muy bien de lo que dicen y de que estamos todos de acuerdo, que hay que proteger una lengua milenaria, que necesitamos protegerla. Eso está de acuerdo. Y necesitábamos, ellos fueron sabiendo. Claro, y fala de los docentes, de los interinos. Pues ahora estaríamos diciendo, tranquilamente, que los interinos ya no son interinos. Estaríamos diciendo que ahora ya pueden participar en las oposiciones, porque con la oficialidad todos estos torgues acabaríanse. Estamos hablando del presente. Yo estoy hablando de los congresos socialistas, porque nosotros somos un partido demócrata. Y entonces nosotros, las agrupaciones, llevamos a los congresos pues unas ponencias. Y en el 35 Congreso, gracias a las personas que luchamos, que estábamos en el Partido Socialista, pudimos lograrlo. Porque somos un partido demócrata, vuelvo a repetirlo. Entonces estamos hablando de que en este último Congreso llevamos también eso y no hubo ningún problema, es todo lo contrario. En el Partido Socialista, la FSA-PSOE, somos favorables al asturiano y a la oficialidad. Sí al asturiano y sí a la oficialidad. Lo único que no fue favorable fue ese 27 que necesitábamos. Y ya era el momento, claro que ya era el momento. Lo que estaba ya perdido, lo que no se pudo hacer, ya no había manera. Pero sí va muy poco tiempo. Y bloquearon. Yo creo que fuimos muy claros y no sé si vos sonará esto, yo quiero llevoslo. L'asturiano y el naviego son dos lingües propias. Son un patrimonio, una riqueza cultural. Entrúgame cómo puede haber algún partido político que no importe que muera. Y una actitud que me parece sin sentido. No entiendo la zona con lo que la derecha reacciona cada vez que se fala de asegurar la supervivencia de la lengua asturiana, de protegerla o de facilitarle su uso y aprendizaje. Y un caso de fobia autóctona, un endemismo, porque no conozco ninguna otra comunidad donde la derecha refugie de la so lengua, por non falar de nacionalismos irredentos. Fixémonos no que sucede aquí allá en Galicia. Pero non me corresponde cavilar sobre complexos, obsesiones ou cualquier outra razón que justifique esta reacción. El mío gobierno va a traballar para evitar la desaparición del asturiano. La mellor maneira de facelo é afitando un modelo propio de oficialidade basado na protección y el consenso. Fue el discurso de investidura de Adrián Barbón de 2019. Nosotros queremos y damos la mano y ofertamos ese diálogo a todos los partidos políticos que ten claro sean favorables, que sean favoratibles a la oficialidad. Fue un error, intentamos facelo, y dígolo al presidente de la comunidad, hicimoslo con la inteligencia que pudimos, con la sensibilidad, llegar a ese acuerdo. Quisimoslo, claro que lo quisimos. Y además pusimos una condición, que la izquierda esté junta en eso, que los tres vayamos, que Podemos, que Izquierda Unida y que el PSOE fuésemos en ese camino. Y era la única condición. Y tuvimos allí hasta el último momento. Estuvimos ahí. Otras fuerzas políticas que tuvieron siempre la bandera del asturiano, tiráronla, arrojáronla enseguida. Nosotros no. Algunos pusieron fechas. Nosotros estuvimos mucho tiempo diciéndolo. Estamos aquí y el momento. No se logró. Pero nosotros, a pesar esa derecha que fala ahora de derechos y que fala del asturiano y que fala en el presente, lo que está en el pasado no podíamos igualo va
un año, la derecha que está aquí, la derecha que tenemos aquí, la otra derecha que no está aquí, nosotros damos la mano para seguir en ese camino de consenso social, de diálogo, de defender un modelo basado en el acuerdo, en el acordado, buscando ese consenso y que garantice la protección de la lengua, que es generadora de derechos. Bueno, sí, Yo por muy alusiones breve, por otra favor. vez, por alusiones otra vez, es que Yo también quiero hablar, yo tengo mucho respeto a Mariluz, porque sé que ella fue una persona pero importante para el cambio de posición del Partido Socialista, pero cuéstame mucho aceptar lecciones del Partido Socialista. La reivindicación lingüística, todos tenemos una historia en la reivindicación lingüística, más curtia o más larga. La mía empezó hace 45 años apuntándome a Concello Bable y hasta hoy el gran pilanco, como dice Xuno Elipe, para que avanzáramos en el tema del asturiano fue siempre el Partido Socialista. El Partido Socialista, cuando en esta legislatura presentó la propuesta de reforma del Estatuto, la propuesta no estaba detallada detrás, no estaba claro el modelo de oficialidad y, lo peor, no había voluntad política de sacar adelante la oficialidad o resolver el problema del asturiano, ni siquiera la reforma. Entonces, un partido que además, en esto que digo yo del progresismo gourmet, oye, yo veo a Vigil firmar en los meses de la extrema derecha y al día siguiente veo en un acto con el presidente. Veo al alcalde de Siero decir lo que dice, o al de Llanera, o a la agrupación de Xixón. Eso vémoslo todos los que estamos también pensando en cómo podemos avanzar en el tema del asturiano. Entonces, ese discurso tan guapo, tan cool y tan selequín, Mariluz, de que vosotros teníais la solución y faltóvos el voto 27, contradice con 40 años de historia del Partido Socialista haciendo esto. Yo venía aquí a este debate a comentar cuáles son los modelos que nosotros tenemos para resolver el conflicto lingüístico. Y entonces cuestiónase que nosotros estemos sentados aquí por un tema que pasó en una ocasión nada más en esta legislatura, que además tenía que ver con lo que falamos de Partido Democrático y con las propias decisiones internas de Fora Asturias. Pero resulta que 40 años de historia previa, de esos no se puede mencionar. Yo no tengo ninguna garantía de que el Partido Socialista tenga la voluntad ni de hacer la reforma ni de resolver el problema del asturiano. No la tengo. Entre otras cosas, en este momento, mientras tú estás aquí, Mariluz, tenéis unas jornadas en la Laboral en Xixón con toda la cuestión crítica de lo que tiene que resolverse en Asturias y no hay una línea para la reforma del Estatuto. Y está haciéndose ese debate en la Laboral de Xixón ahora mismo. Entonces, no me contéis historias y no pongáis la culpa y la responsabilidad, facéislo con otra humildad, reconocéis que durante 40 años no hicisteis nada, al contrario, hubo momentos en los que incluso una derecha, que no está aquí sentada hoy, propuso la oficialidad en una reforma del Estatuto y se paró la reforma por el Partido Socialista y está la hemeroteca ahí. Entonces no nos pongamos... Yo creo que queda claro la vuestra postura. Yo si vos parece para non tal, si queréis después hacer alguna mención, pero creo que es conveniente que avancemos para que podamos también depender de las propuestas que traéis y no enredarnos con el debate que ya lo tuvimos muchas veces y bueno, queremos ver al futuro. Después, si cuando os toque la palabra, si queréis volver a hacer referencia, pues sentivos libres, por supuesto, pero creo que es importante que falemos de algunas cosas que se comentaron aquí, que comentaron estos días los compañeros de otros territorios. Falóse mucho de educación, de lo importante que es la educación, que no es la respuesta absolutamente a todo, pero que es fundamental, y en ese sentido, pues queríamos preguntaros cómo planteáis vosotros la asignatura cómo tiene que ser la asignatura de lengua asturiana en el sistema educativo, especialmente con un modelo de oficialidad. Si te parece, Elsa, entames tú a falar agora. Sí. Bueno, a mí convidaronme a venir aquí para falar de futuro, no de pasado.
e además yo non me siento nada cómoda en las engarradiellas, porque podemos acabar todos de llamuerga hasta los huellos e non creo que arreglemos nada. Así que voy a centrarme y ser breve, porque si no, no vamos a poder falar ni de la mitad de lo que teníamos pensado, ¿no? Y que nos interesa a todos. Los compañeros de ayer contaron las diferentes opciones que tenían ellos con las asignaturas de las lenguas cooficiales que tienen en sus territorios, y lo que quedó claro y que como mínimo, ¿no?, había una materia na outra lingua oficial de la comunidad educativa en todas as etapas educativas. Eso é un mínimo, ¿no?, que yo creo que por aí non podemos ceder para baixo naide, ¿no? Tenemos que de aí para arriba, un mínimo esa materia de lingua asturiana e literatura en todas as etapas, incluído la educación infantil, como contaba Padilla, que tal como está agora ni se le espera, parece, porque si hay que esperar a la buena voluntad de los PAS, de los centros educativos, pues non logramos nada. Así que parto dun mínimo, pero hay que intentar pouco a pouco lograr más que al menos una materia en cada etapa educativa. Gracias, Elsa. Xune, si te parece, continúa tú. Bueno, suel dicirse que les tres pates d'un banco de lo que tendría que ser una lingua normalizada serían educación, medios de comunicación y toponimia, ¿no? Habría una cuarta, un talluelo con 4, que sería la política lingüística, ¿no? La educación ya es importante, sí. Fíxose mucho traballo, sí. Está siendo efectiva? Non. Non. Yo tengo una fía de 24 años, la su lingua materna y el asturiano, desde siempre, y utilízalo en contadísimas ocasiones, conmigo y prácticamente. ¿Por qué? Porque el resto de la pandilla, el resto del ambiente en el que se mueve, el asturiano desapareció como lingua ambiental. Por lo tanto, hay que replantear un poquitín también la educación en un contexto en el que la nuestra lingua está dejando de ser ambiental. Y esto hay que reconocerlo. Hay determinadas franjas de edad en las que la lingua desapareció de fecho. Yo vuelvo a repetirlo, de verdad, por favor. Lo que no hay que hacer y engañarse. Lo que no hay que hacer y engañarse. La gente que está recibiendo clases de asturiano sal de clase y usa el asturiano. Y una lingua de uso, de verdad, efectiva entre la mocedad. No nos faigamos trampes al solitario. Queremos salvar la lingua de verdad, vamos a replanteárnoslo. Y a replantearlo todo. También. Yo tengo andado pelos institutos, pelos colegios, con historias de la xenda didáctica, con un taller que damos y demás, y encontréme con, y non una, nin dos, nin 10 veces profesores de asturiano que falen en castellano. Y estoy asina. La xente que está allí, los niños con los que trabajamos, vuelvo a repetir, realmente conseguimos que tengan las herramientas lingüísticas para poder usarlo y después las condiciones sociales que afalen al empleo de la lengua fuera del colegio, de las clases. Vuelvo a repetir, yo quiero de verdad que el asturiano sobreviva, pero entonces no nos faigamos trampes al solitario. Creo que hay que replantearse todo este tipo de cosas. El asturiano en educación, la FSA está llevando muchos palos y más que va a llevar. La FSA en educación tuvo un programa piloto hay un tiempo, creo hacer acordanza que antes de la pandemia, que además una de los centros educativos donde se desenvolvió y era de Avilés y pasé yo por allí, que era el dar de esas asignaturas en lingua asturiana, ¿no? De algo que después se dejó de hacer. No entiendo por qué, pero se dejó de hacer. Bueno, pues hay que seguir
hai que seguir un poquitín por esa línea tamén, non convertir, como se está convirtiendo muchas veces, la asignatura de lingua asturiana en una asignatura María, que es lo que se está convirtiendo, non? Entonces, creo que, vuelvo a repetir, dai a los escolinos y escolines, al alumnado, les herramientas amañoses para que puedan utilizar el asturiano de manera correcta, pero también después facilitarlos que ambientalmente esa lingua sea atractiva a la hora de relacionarse. Sí, Mariluz, si nos cuentes las propuestas que tiene la FSA para evitar eso que se une de que la asturiano sea una asignatura María. Bueno, yo tengo que decir que después de sacarles oposiciones, quise escoger el asturiano y tuve dando clase de asturiano en muchos centros educativos. Yo tengo la experiencia de docente, de estos docentes interinos. Yo tuve nada más que 2 años y después estuve ya siendo ya la profesora y funcionaria, que trabajábamos por lograr que los escolinos y les escolines apreciaran el asturiano y que lo conocían, porque algunos de ellos ya lo conocían, aunque a veces, pues sobre todo en las escuelas de Uvieu, pues atopabeste con niños que malpenes estaban en un entorno en asturiano, pero que ya era bueno porque tengo que decir, no me voy a decir dónde fue, que de alguna vez tuve que entrar y a tiempo, claro, por eso los cambios, que tuve que entrar en algunos aules con el director, porque los maestros no querían que hubiese asturiano. Y eso ya no pasa, eso ya no es una realidad. Porque ahora, en el entorno educativo de las escuelas, el asturiano y la profesora de asturiano es una profesora más, acéptase, y está en esa situación. Desde yo, claro que la educación y el asturiano es tan necesaria, porque es ese conocimiento que necesiten los niños. Que no hay obligatoriedad, que los niños tienen que conocer el asturiano para después decir si lo quieren emplear o no lo quieren emplear. Con la oficialidad, todos los partidos que estamos, las personas que estamos aquí representando o otros, van a tener que llegar a ese acuerdo para lograr, pues qué visión tenemos para que verdaderamente los niños puedan conocer y puedan después escoger en qué lengua manifestarse. Yo parecióme muy ilustrativa la charla que Fernando Padilla dio, y desde luego en eso estamos la FSA PSOE, en saber, y tenemoslo muy presente, que la educación es una herramienta necesaria, importante, para ese conocimiento del asturiano, y en ello estamos. Felechosa, como es la asignatura de lengua asturiana que defiende Foro. A ver, yo coincido bastante con lo que dijo Xune, ¿no? Yo también tengo fíos que estudiaron asturiano y si bien la asignatura foi positiva para el planteamiento de respeto, non foi tanto para el uso o para la supervivencia del asturiano. Con lo cual, el planteamiento que fai Xune de centrarse en cuestiones que garanticen la ambientalidad, gústame la expresión que usó, ¿no? de la ambientalidad del asturiano, estoy totalmente de acuerdo. Para mí, esta es una cuestión, antes cuando estaba hablando en la primera respuesta sobre el modelo, yo diferenciaba entre la cuestión de garantizar los derechos y luego hacer el desarrollo de lo que haya que hacer, que tiene una componente técnica muy grande. Yo no soy un experto en educación. Entonces, lo que creo que hay que hacer y tener el clima que sea más tranquilo que el que tuvimos en esta mesa, y esa tranquilidad transmitirla incluso a los que no están favorables a la normalización, para poder tener esos debates técnicos e implementar herramientas que realmente garanticen la supervivencia del asturiano. Y en ese sentido, el asturiano tiene que estar presente, la oferta de asturiano tiene que estar presente en educación a todos los niveles.
A mí parece que é elemental, porque si nosotros queremos garantizar el derecho de que la xente use el asturiano, dentro de la enseñanza tenemos que garantizarles la posibilidad de aprender asturiano. Y una cuestión que es la manera en que eso se faiga. Yo, la verdad, no tengo una posición aquí ahora porque entiendo que hay un debate técnico. Y dentro de eso, también coincido con Xune cuando recuerda el tema del plan piloto de inmersión. Nosotros en el Parlamento pedimos que se recuperara ese plan piloto que venía del gobierno de Javier Fernández y desapareció con el gobierno de Adrián Pablo. Entonces, que además de tranquilidad y además de discusión técnica, en los temas de enseñanza debería de haber una consistencia, es decir, que se llegara a soluciones que fueran sostenibles en el tiempo y que no dependieran de circunstancias políticas para garantizar que el esfuerzo que se hizo, que si bien fue efectivo en términos de respeto y de sensibilización sobre el asturiano, coincido bastante en que no fue tan exitoso cuando se trata de mejorar el uso. Y soy optimista. Una de las grandes cosas de debate en estos días es el chat GPT. El chat GPT contéstate en asturiano y en eunaviego. El chat. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos un debate en Asturias sobre cómo abordar la presencia del asturiano en cuestiones de educación, cuando hay un chat, o sea, de inteligencia artificial, que te está contestando en eunaviego, yo la verdad que yo plasmé cuando suscribíme al chat y hice las primeras preguntas en asturiano, y dice, bueno, lo del asturiano igual hay algo de la academia por ahí que la inteligencia artificial agarra y el eslema y uno y otro y tal, pero cuando pregunten en eunaviego y contestan en eunaviego, entonces fue una inyección de optimismo, ¿no? Porque pienso que con eso ya hay muchas menos barreras, incluso a la hora de facilitar procesos educativos y de facilitar herramientas que permitan la presencia del asturiano en muchos ámbitos, ¿no? Bueno, gracias y vos, Paez. Como queda poco tiempo, vamos a intentar hacer intervenciones breves, pero yo creo que es importante que toquemos un tema que salió aquí también en los modelos que vimos de los compañeros de otros territorios, que fue la importancia que tiene la televisión autonómica, la importancia que tuvo la televisión autonómica para normalizar la lengua. Y es cierto que, claro, eso sucedió, va 40 años, nosotros tenemos televisión autonómica donde va casi 17, y es verdad que la presencia del asturiano en ella allí prove. Quería tomar contigo, que hiciste, Xune, también a más referencia a ello. No sé si llegamos a tiempo. No sé cuál es la opinión ahí que tenéis y cómo puede contribuir ahora mismo la televisión autonómica a normalizar el asturiano. Y otro, como decía, de los pegollos, de Siorru, que lle lo que lle la normalización d'una lingua, además, en situación de minorización, como lle de la que estamos falando, d'unes lingües, como lle son las que estamos falando, ¿no? El asturiano y el gallego asturiano, ¿no? A ver, sobre la RTPA, y otro de los grandes fracasos de estos 42 años, o 42 que llevamos ya, de autonomía en Asturias. Aquí parece ser que llegamos siempre tarde, ¿no? Llegamos tarde a todos siempre, ¿no? Pues a la televisión autonómica también llegamos tarde, 40 años, y llegamos tarde y mal, ¿no? Comenzó mal la RTPA, con un modelo que no se ajustaba absolutamente para nada a la situación socioeconómica, a la situación asturiana que teníamos apegada al territorio, con un modelo que por suerte cayó por su propio peso, aquel modelo de la Fórmula 1 y los partidos de la Champions y estas cosas. Y lo que tenemos ahora, dígolo, esto puede costarme y afectarme profesionalmente, pero quiero decirlo, lo que tenemos ahora na TPA, con todo el respeto hacia los y les trabajadores y a la gente de la plantilla, y una televisión local un poco más grande. Hasta el punto de que la gente muchas veces llámala la localona, como ya lo sentí yo decir, ¿no? Ese es el modelo que hay, ¿no? Un modelo
bueno, provinciano en muchos de los casos, ¿no? Bastante provinciano, ¿no? Con algún reyumo por ahí que tiene que salir, porque hay muy buenos profesionales, pero hay un modelo que no está cumpliendo lo que marcan los estatutos, ¿no? Que no lo está cumpliendo, ¿no? Y en esto voy a ser también, tengo que volver a hablar de la FSA, voy a ser también claro. Sencillamente, yo faigo un llamado al señor Barbón a que agarre el teléfono y que se ponga con el director de la RTPA y que exija que cumpla lo que dicen los estatutos de creación de la RTPA, que tiene que valer como un modelo de normalización social, pero que emplee un modelo lingüístico amañoso en el que los televidentes y les televidentes se identifiquen con él, que dejen de estigmatizar a la lengua asturiana y al gallego asturiano, que la dejen de estigmatizar de una vez, y a los políticos, y espero que a partir del 28 de mayo puedan ser las circunstancias para que de una vez por todas se apruebe ese convenio marco que es el que tiene que marcar las directrices generales de la RTPA, donde entre otras cosas, se puede establecer el porcentaje de programación en las lenguas propias del país que se pueden utilizar. Lo que vamos a proponer es un modelo donde la RTPA se exprese, la propia RTPA se exprese 100% en las lenguas del país. ¿Esto qué quiere decir? Que nada más va a haber programación en asturiano y en gallego asturiano. No. Quiere decir que cuando la RTPA se exprese, informativos, la producción propia, sea al 100% en asturiano. Pero los productores que trabajen con la RTPA, como pasa en el caso valenciano, como pasó cuando existía la anterior Corporación de Medios Audiovisuales Públicos en Valencia, en el País Valencià, y como pasa ahora con la nueva cadena. La RTPA tiene que expresarse por sí en las lenguas propias del país al 100%. Otra cosa allí que toda la programación sea en asturiano o en gallego asturiano. Y, por supuesto, lo que queremos, que creo que no puede pasar un minuto más, y que se establezca una división lingüística que trate todos los temas, tanto de programación, de parrilla, pero también como de estilo y también el modelo lingüístico que se quiera emplear dentro de la RTPA. Creo que es fundamental. Mariluz, si te parece, fálanos de las propuestas de la FSA para la televisión autonómica. Yo non estoy en esa manera de verlo todo negativo. Creo que hay que ver lo positivo y que se hizo mucho. Estoy de acuerdo que necesitamos, además estamos en ello, en este convenio marco que va a aprobarse, quiero acercarme mucho para que me sintáis, que va a aprobarse y ahí sí se podrá llegar a ese consenso, a ese diálogo, a lo que necesitamos. Desde luego, sin duda, necesítense profesionales que sepan asturiano y que sepan defenderse. Y non é fácil a veces, non é conocer un pouco, non é tal decir algunas palabras, sino que hai unha formación bona. Y creo que hay que decir que é moi importante lo que se está llevando ahora, en el sentido de que va a ser un mérito el saber asturiano. En el momento que tengamos también esos profesionales que conozcan el asturiano, que sepan hablar en asturiano, bueno, pues puede cambiar mucho la situación, porque tienen que ser ellos los implicados en hacer un telediario, en llevar la programación y que tengan ese conocimiento en asturiano. ¿Todo puede mejorar? Claro que sí, y todo puede mejorar. Y esperemos que llegue la oficialidad, esperemos que llegue ese acuerdo marco y que la TPA pueda mejorar. Pero también tenemos que decir que en realidad, y una televisión, decíalo en antes, yo creo que Riaño, no sé, parece que sí, que hay una televisión que es muy apreciada por la gente y que en las zonas rurales
la xente ve la TPA e que cando un sale en algún programa, yo non sei se vos pasou, e Sune sabralo, enseguida te dicen la xente que está al tuyao, oi, saliste ayer en este programa, ficiste esto, non lo ficiste. Una tele moi conocida, una tele apreciada e unha tele en el que el público encuéntrase a veces representado. Eso quere decir que pode mellorar? Pois dende eu que pode mellorar. Quere decir que pode haber máis asturiano? Dende eu que ten que haber máis asturiano. Necesitamos ese convenio marco que va a salir e eu creo que tenemos que congratularnos de que agora lle un mérito el saber para los profesionales que están en la RTPA y un mérito el saber el asturiano. Y cuando digo el asturiano quiero referirme porque a veces escaéceme a Leona Viego, que es también muy importante que la gente no solo conozca el asturiano y también el Leona Viego. Sabemos que en el Leona Viego está muy vivo. Yo estuve en los medios de comunicación, yo estuve en Localia y estuve en la SER y trabajando en algún programa de asturiano y en la RPA. Y acuérdame en Localia, concretamente, un apicultor del occidente, creo que era, no sé, ahora mismo no sé si era de la Veiga, que falaba en un Leona Viego tan guapo, tan prestoso. Las abellas, me decía. En el momento que íbamos con el micrófono, decía las abejas. Y no había manera porque decía que, claro, que el asturiano, que cómo iba a falar en algo que era relegado al ámbito doméstico, al ámbito familiar. Y es lo que tenemos que cambiar. Que ese ámbito familiar, que es verdad que tenemos que hay ese miedo de que se pierda la transmisión y que en algunos casos de verdad que se está perdiendo esa transmisión generacional de madres, de abuelos a madres a fíes y de padres a fíos y a nietos. Y es verdad que eso hay que... tenemos que hacer todo lo posible y eso tenemos que hacerlo con la protección del asturiano y para eso tenemos que aprobar la reforma del estatuto y para eso tenemos que reconocer la oficialidad y para eso tenemos que trabajar y si no lo logramos tenemos que también lograr que tanto en la enseñanza como en la educación, como en la enseñanza, como en la TPA funcione y que el asturiano esté presente. Gracias, Mariluz. Felechosa, ¿cómo podemos conseguir que la TPA contribuya a esa normalización del asturiano que proponéis en el foro? Sí. A ver, yo pienso que la TPA... hay varias verdades... ¿Sí? Hay varias verdades al mismo tiempo sobre la TPA. La primera es que la TPA está siendo exitosa en términos de audiencia. Entonces, habría que aprovechar que tienen lo que llaman share para que esa influencia sea en favor de la normalización, ¿no? La TPA también, de verdad, yo supongo que cuando Mariluz se refiere al convenio marco, que hay que dotarla mejor presupuestariamente. Y una televisión autonómica que es de las que menos presupuesto tienen en toda España, ¿no? Con lo cual, una de las cuestiones es tener la voluntad política de mejorar el presupuesto de la TPA. Nosotros en el programa vamos a incluir que tenemos que mirar por mejorar las condiciones de la TPA, por ejemplo. Sí, una cuestión. La segunda es que cómo usen el asturiano la TPA. Si bien empieza a haber algún programa en el que el asturiano tiene el respeto que merece, quienes hicieron la televisión hasta ahora mayormente, creo que se me entienda la expresión, y era el asturiano de la Compañía Asturiana de Comedias, y una manera de tratar el asturiano que no es respetuosa y es estigmatizándolo. Entonces, eso tiene que cambiar. Y para cambiar eso hay falta voluntad política. Y esa voluntad política tiene dos vías. Una, y es la voluntad política del gobierno asturiano, eso ya es evidente, pero resulta que la TPA
y un medio público, y tiene un estatuto, y tiene un órgano de gobierno que se llama Consejo de Administración, y el Consejo de Administración nómbrase por 6 años, y el Consejo de Administración actual nombróse el mes de aviento pasado, si no me equivoco, con lo cual queden 6 años. Y la mayoría del Consejo de Administración de la RTPA tienen a los representantes de los 3 partidos de izquierda que me acompañen hoy en esta mesa. Entonces, si ellos tienen la voluntad política de cambiar la programación de la TPA, tienen la herramienta política para hacerlo, porque tienen la mayoría en el Consejo de Administración. Tienen que ir mañana, convocar el Consejo de Administración, agarrar al director de la TPA y decir, señor, queremos esta cuota de asturiano en la TPA, o queremos hacer esto o otro. Y lo demás aquí, ya venir a contarnos historias, porque tienen la mayoría en ese Consejo los 3 partidos. Esa ya es una realidad. Y cuando decimos, no, y que en la TPA, por circunstancias históricas, no hay profesionales que falen asturiano, y ahora hay un mérito, porque ahora resulta que hay un mérito falar asturiano, que debería haberlo sido en el primer momento, pero ahora hay un mérito falar en asturiano, no estamos diciendo toda la verdad, porque igual el 80% de la programación de la TPA, si no más, y es subcontratado exteriormente. Y no tienes la limitación legal de si los que están por oposición allí tuvieron la oportunidad o tenían la obligación de falar asturiano o no. Contrata, en el proceso de contratación de los programas, pide el tipo de programa que quieres con el uso que quieres. Y esa mayoría está en el Consejo de Administración. Esa ya es la realidad de los hechos. Entonces, a mí gustaría que cuando empecemos a falar de resolver el problema del asturiano, empecemos a falar con seriedad, con datos y con rigor, porque ¿a quién vamos a echar la culpa de la TPA? ¿A quién podemos echar la culpa de la TPA? La TPA púsola un gobierno socialista, la TPA lleva 20, no sé, llevará 20 años o 17 años, y la TPA gobiernase por un Consejo de Administración que la mayoría de ese Consejo la tienen los que están reclamando en esta mesa que tiene que cambiar la TPA. Oiga, no venga a reclamarlo en esta mesa, vaya al Consejo de Administración y tomen las medidas que tienen que tomar si es que estamos de acuerdo. Y esa es la realidad de los hechos. Gracias, Elsa. No sé cuál es la opinión de Izquierdas Unidas, si llegamos a tiempo y cómo puede servir la RTPA a ese objetivo de normalizar el asturiano. Bueno, llegar a tiempo, yo para eso soy más optimista que algunos, porque sí que creo que la voluntad parece que la hay, al menos en estos 4 partidos que están en esta mesa, y con voluntad está claro que vamos a donde nos propongamos, ¿no? Falaban del tema del uso del asturiano fuera de la escuela o de otros ámbitos, y falóse ayer también. Es decir, tenemos compañeros que llevan 40 años con oficialidad y tienen esos problemas todavía, que el reconocimiento y el conocimiento no garantizan el uso. Eso está claro que es una de las cosas que tenemos que ponernos a trabajar en ello, porque parece ser que es una xera complicada, porque eso siguen teniéndola los que llevan trabajando en ello mucho tiempo. En relación a los medios de comunicación, creo que estamos bastante de acuerdo. Salió durante todas las jornadas que la percepción de la población, si la RTPA tiene contenido en asturiano, diva a camudar, y eso es algo imprescindible. Y también en cuanto a la transmisión del idioma, ¿no? Si los contenidos, sobre todo paneños, que ahora casi no hay, vuelve a ser primordial nas edades tempranas, son los futuros falantes de asturiano, y si dende pequeñinos, no solo en casa, como ponían ejemplos aquí, ¿no? Que tienen fíos que tienen el asturiano como lengua materna, pero non falan asturiano. Pues gracias a los medios de comunicación serían muy importantes para lograr eso, ¿no? Lo que es bastante vergonzoso, que también se faló, y tal y como está ahora, que parece que el asturiano solo queda relegado en la TPA a la comedia, a lo rural,
y eso es lo que está claro que tenemos que cambiar. Luego tenemos programas guapísimos, interesantísimos como Piezas, y las horas que se emiten, que, vamos, algo que no se puede permitir, y entiendo que los cambios tienen que entrar por ahí, y ¿no? Agradezco que estemos todos más o menos na misma línea, porque entonces espero que los cambios entren prontín. Gracias. Bueno, estamos fuera de tiempo, tenemos que ir terminando. Como me pedís la palabra, pero muy brevemente, por favor. Sí, ¿no? También por alusiones. Y es que llámame la atención que Felechosa al principio dijo que había mucha agresividad y que teníamos que ser tal, pero después lleva toda la mesa redonda echando puyes y falando políticamente y venga. Y, bueno, pues estamos en campaña electoral. Somos representantes de partidos políticos. Esto es normal. O sea, y es normal, cada uno defendemos lo que defendemos. Yo no entiendo eso, ¿no? Agresividad porque fale de una estación intermodal, que fue lo que condicionó la oficialidad o no, y porque fale de los toros, que lo lleven en el programa electoral en Xixón, no hay agresividad. Eso va en un programa electoral, ¿eh? Cada uno asume lo que quiere. Yo también tuve lo mío en Podemos, y no os digo lo que tengo ahora. O sea, vale, de Rafa Palacios algo sé, también. Pero una cocina, ya que él nos mete en un bloque, el de la izquierda gourmet o la progresía gourmet, a mí no me gusta xitivar a naide, pero entonces supónse que hay otro bloque, Foro, PP y Vox, ese y el otro bloque, y dos cosas, o una más, perdón. Felechosa, ¿quieres que falemos del papel del representante de Foro en el Consejo de Administración de la RTPA? Falemos. Cuando quieras, Xune. Yo, Felechosa, con el respeto que te tengo y el aprecio, y dígotelo sin acritud, voy un poco con el compañero, con Xune. Vamos a ver, teníamos que cascos, y era de vuestro partido, ahora no sé dónde no sé dónde está, si está allí, está aquí. Todavía dixérome xente que foi nomás por cascos, que vaya como lo engañaron, non miro para nadie, no sé si está por aquí, pero que vamos, que cascos vaya como hiera, Yo non te quiero entrugar porque te voy a meter en un compromiso del papel de cascos, lo que quería hacer con, y sabeslo tú, y sábelo todo el mundo, que quería pisarla, y acabóse. Y entonces sí, ya no había nada, entonces ya non falamos, lo como estamos falando agora, de que tenemos una TPA, de que tenemos unos profesionales que se están formando, de que tenemos unas posibilidades muy grandes y de que la gente lo aprecia, que con todo lo que se puede mejorar, que estoy de acuerdo con todos los demás, pero dígotelo yo, si nosotros somos esos, no sé lo que somos, porque no sé ni lo que dijiste, la izquierda agromé, pues dir con Vox o dir con cascos, y es muy terrible, pero estamos a tiempo de dejarlos allí, para atrás, en la sombra, y de que te unas, de verdad. Yo quiero transmitir un mensaje muy positivo. Ven aquí con nosotros, ven aquí con esa izquierda, que no sé si yo grumé, porque tanto, yo a veces hay que hacer adjetivos, y amable a mí me gusta, pero vamos, sea como se llama la izquierda, ven con nosotros porque somos gente mucho más razonable de lo que puede ser cascos, de verdad, y otra gente que va con él, y por no decir Blanco y compañía, que no quiero decir nombres. Bueno, no, y dígolo con cariño. Hombre, esto es un debate, o sea, no puede cerrarse este debate con una alusión. Pero no estoy dispuesto. No, perdónesme, Iván. Perdónesme, Iván, pero sobre todo estas menciones de cascos tienen una componente que quiero contestar y vas de Xami y voy a contestarlo. Está vibrando eso. Lo primero, cascos tiene un juicio por corrupción el 31 de mayo y yo soy uno de los denunciantes. Con lo cual, decidme a mí que falame de cascos, porque nosotros tenemos el orgullo de haber denunciado nosotros mismos a alguien corrupto en nuestro propio partido, aunque fuera una figura tan relevante para el partido como él. No sé si vosotros desde el Partido Socialista, en algunos presidentes de Andalucía, lo que fuere, hicisteis lo mismo. Nosotros hicimoslo con orgullo y limpiamos la casa. Punto número uno. Respecto a los bloques, no hay dos bloques, o al menos nosotros no somos parte de ninguno de los dos bloques, porque nosotros estamos en esta mesa defendiendo
el nuestro modelo para el asturiano, la nuestra oficialidad que incluye la voluntariedad. Y estamos aquí defendiéndolo eso. Y amamos, además sería un drama para el asturiano que la oficialidad solo podrá venir de la mano de un consenso más amplio como el que representamos en esta mesa. Lo que yo no puedo aceptar, Mariluz, es que se fale de cosas aquí y se faigan brindis al sol, como se hizo en el de la TPA, cuando el muérgano que dirige la TPA tenéis la mayoría, los mismos que facéis ese brindis al sol. Eso es un fecho objetivo, no es una opinión. Entonces, y además, y termino diciendo, muy grandes deben de ser las expectativas electorales nuestras para que os metáis tanto con nosotros, tanto la izquierda gourmet como la extrema derecha, con lo cual estoy muy contento con esto, porque alguna tecla estamos dando que fai que seamos el enemigo a batir. Así que muchas gracias. Bueno, no te quitamos cerca de la campaña electoral porque están aquí todos muy encendidos con este tema. No tenemos tiempo para más, siéntolo muchísimo. Gracias a los 4 por participar y yo creo que todos los que estamos aquí coincidimos en una cosa y animamos a dejar un poco atrás el pasado. Evidentemente todos tenemos, cada uno tiene la forma de ver las cosas, pero creo que lo importante es que la próxima legislatura nos pongamos todos de acuerdo y consigamos sacar adelante la reforma del estatuto y conseguir la oficialidad por el futuro de las nuestras lingües. Por nuestra parte, desde Llueu, vamos a estar en eso.